patología que se refiere a lo que es la rehabilitación de la lesión de los nervios periféricos. Cuando existe algún tipo de problemas con este tipo de estructuras, normalmente a veces se llega a un estado bastante, ¿cómo se llama?, preocupante, porque lo más llamativo pues son las hemorragias, las fracturas, los accidentes, ¿no? Pero después que ha pasado eso, nos quedamos con estos tipos de patologías y nosotros los médicos rehabilitadores somos los encargados de poder asistir al paciente hasta recuperar su máxima capacidad funcional. Entonces, hacemos la definición de este tipo de patología, ¿no?, para recordar en algo lo que ustedes ya han hablado, porque acá no vamos a hablar de todos los nervios, porque eso ustedes ya lo han hecho en anatomía, neuroanatomía, en clínica, sí. Entonces, consideramos que un nervio periférico es el grupo de fascículos nerviosos que están, ¿cómo se llama?, agrupados, envueltos por el tejido conectivo y que está constituido pues por una neurona, ¿no?, y que tiene su prolongación y que está envuelto por la vaina de mielina, la vaina de Schwann. Entonces, esa es la estructura que hace que sea un nervio periférico. Entonces, acuérdense que a veces lo decimos que es más o menos como que en la vida real es un cable eléctrico, esos que ustedes ven en diferentes colores, blanco, amarillo, negro. Ese color es la mielina. Y todos esos filamentos medios de color marrón oscuro que se ven adentro, esos cada uno son los fascículos nerviosos. Y todo eso es el nervio periférico. De tal manera que la función de ese cable es la transmitir la corriente eléctrica. Y el nervio periférico, su función principal es la conducir el impulso nervioso, dependiendo si la fibra es motora, sensitiva o sensorial. Entonces, esa es la función. Entonces nosotros tenemos que entender que la función principal es la conducción del impulso eléctrico. En este caso que se simula un cordón de electricidad. Entonces cualquier perturbación que haya en la transmisión de esa función principal, que es la de conducción del impulso eléctrico, ya está considerada como una lesión de un nervio periférico. Por eso ya está cambiando la terminología, ya no se llama lesión, ¿no?, sino neuropatía. Porque siempre nos referimos que lesión, nos acordamos, lesión debe ser una sección, no sé si parcial o completa, pero es una sección. Pero no, pues, yo puedo tener mi nervio que está indemne, pero porque hubo algún compromiso compresivo, ¿no?, y entonces ya no hace la función principal, que es la conducción del impulso eléctrico, y entonces eso es una neuropatía periférica. Por eso debemos nosotros tener bastante cuidado cuando estamos frente a este tipo de patologías. Por ejemplo, una neuropatía facial. A alguien le dio lo que se llama la parálisis facial y entonces su nervio no le ha caído ni una bala, ni un golpe, nada, sino fue porque se ha alterado esa función que es la conducción del impulso eléctrico por diferentes causales, ¿no? Algunos dicen infeccioso, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, esa función se ha alterado. Entonces, cuando se altera esa función, o cuando existe algún impacto, o cuando existe algún golpe, o cualquier tipo de agresión, lo primero que se afecta es la cubierta del nervio. Y la cubierta del nervio es la mielina. El nervio puede estar intacto, pero si la mielina no está, entonces no se transmite el impulso nervioso. ¿De acuerdo? Ahora la mielina, pues ustedes ya saben que tiene un proceso, ¿no?, de maduración, que si la mielina está verde, como le llaman, no conduce nada. Y si ustedes a esa mielina le hace que se transmite el impulso eléctrico antes del tiempo, la mielina se va a caer. Y por lo tanto siempre se va a hacer crónica. Entonces por eso hay que tener presente algunos procesos para poder ya comprometer al nervio que conduzca normalmente. Entonces, la que sigue, por favor. Es importante tener la información y cuáles son los nervios periféricos que más frecuentemente se lesionan. Debería ser importante, como en otros países,
cuál es nuestra casuística de frecuencia de lesiones. Pero aquí en nuestro país no tenemos eso. Qué bonito sería decir, en todo el Perú, el nervio que más frecuentemente se lesiona es el nervio facial. No existe. Cada hospital tiene su estadística. En nuestro hospital es esta estadística dependiendo del usuario. Mi usuario, pues, es el policía, y el policía está expuesto a que le caiga una bala, le caiga un cuchillo, le caiga una piedra, accidentes, traumatismo, ¿no? Artefacto explosivo. Entonces, ese es mi usuario. Y mi usuario sale que la patología más frecuente de este tipo de lesión es el nervio radial. Entonces, el nervio radial en el hospital de policía es el nervio que más frecuentemente se lesiona. El nervio radial en la parte anterior del brazo está bastante protegido, más no así en la parte posterior. Entonces se lesiona frecuentemente por heridas de bala, por traumatismo, por fracturas, ¿no? Ese es en el miembro superior. Luego sigue en el miembro inferior lo que es el peroneo común y lo que ustedes le llaman el ciático poquito externo, que tampoco ya no se debe llamar así, ¿no? Entonces, el peroneo común o el ciático poquito externo es el segundo nervio que se lesiona más frecuentemente. Luego viene lo que es el nervio cubital, a la altura del codo, fracturas del codo, luxaciones del codo, hacen que se produzca lesión del nervio cubital. Y de último tenemos lesión del nervio medial. Bien, entonces esa es la incidencia que nosotros tenemos y debemos hacer un poco de recuerdo cuáles son las partes que comprende un nervio periférico. Hay una capa muy importante que se llama endoneuros. Y esa capa es importante porque ahí está conformado por los fibroblastos, las fibras mielínicas, amielínicas, pero lo más importante son las vénulas y las arteriolas. Todo nervio que no tenga sangre, se muere el nervio, ¿ya? Y al principio, si no se muere, se va a alterar su función. Entonces, por ejemplo, pues, ¿no? Eso es ese señor que se tomó un trago y que se fue, pues, a dormir y se quedó dormido porque sus demás compañeros estaban tomando licor y ya le dicen, pues, cabecita de pollo, de pollito, no sé qué le dicen. Todos toman y él está durmiendo ahí. Después de 3, 4 horas lo levantan y recién se van a su casa y al otro día amanece que se le ha caído la muñeca. Tiene una lesión del nervio radial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el estado compresivo. O si te vas de viaje y te pones ahí durmiendo, también te va a ocasionar eso. O aquel chico que se fue, pues, con su pareja a un hostal, a un hotel y toda la noche se quedó dormido y al otro día también se le va a caer. Entonces, eso es porque hay un estado compresivo y eso falta, pues, irrigación sanguínea y eso hace que se altere la función de un nervio periférico. Por eso es importante. La que sigue, por favor. Bien, existen varias causas que me producen la lesión de los nervios periféricos. Entonces, las causas lacerativas son una de las causas que nosotros las tomamos como aquello que mi usuario dice, doctor, el verduguillo, el punzón, los delincuentes tienen un cuchillo no así como de cocina, sino bien delgadito, y eso pues siempre lo utilizan para atacar. Acuérdense que el policía a veces no lo atacan cuando está con uniforme, sino el policía lo ataca cuando está con agentes encubiertos, ¿no? Entonces el policía llega, a veces que pasa con otro, que lo ven el policía y lo ven al policía, va a ver el barbón con un arete por acá, un tatuaje por acá. Esos policías trabajan agentes encubiertos y por lo tanto tienen que simular que no son policías, sino que son otras personas que de repente pues de ese ambiente donde él está el policía, ¿no? Entonces por eso son atacados y de ahí esas causas lacerativas, las causas compresivas que hemos hablado anteriormente, por la compresión propia o porque de repente pues le pusieron un yeso mal aplicado y entonces hace ese yeso mal aplicado, le hace que se produzca ese tipo de isquemia. O de repente le quieres salvar, pues está sangrando y le pones un torniquete inadecuado
y también te puede ocasionar esta lesión de un nervio periférico, ¿no? Entonces hay una serie de causas que a veces hay que tener un poco de cuidado, porque a veces se sucede las lesiones de los nervios y a veces nosotros no sabemos cómo se ha producido. Entonces hay que hacer pues una evaluación, qué es lo que pasó. Entonces esto les cuento. Esto pasó en el hospital de Trujillo. En Trujillo hay un hospital de la sanidad que resulta que mandaron el caso al hospital de policía, porque el hospital de policía pues es el que resuelve todos los casos, porque esos hospitales de repente no tienen los especialistas. Pero el problema era que la paciente entró a un acto quirúrgico de un procedimiento que se llama, ¿cómo se llama? Un legrado uterino, y entonces ingresan y a la paciente la envían porque después de la operación la paciente ya había problemas, porque acá hay aciertos, los que no tienen aciertos, porque la paciente sale y tenía dolor en su pierna y no podía caminar bien. Y entonces el esposo ya enjuiciaba a los que habían sometido a esta paciente a ese grado uterino, que su esposa fue como si le han hecho el grado, porque tiene que tener problemas en la pierna y no podía caminar. Entonces la paciente la derivan al hospital de policía, la vienen a la ginecología dice, nosotros qué cosa tenemos que hacer, llaman al neurólogo, y el neurólogo dice, sí pues, tiene una probable neuropatía, porque la paciente no podía caminar, ¿cómo se llama?, en talones. Y entonces, con el miembro inferior derecho, creo que algo se recuerda. Entonces tenía problemas, y estaba adormecida su pierna. Entonces le hicieron una indicación de un estudio de electrofisiología nerviosa, lo que ustedes le llaman una electromiografía y neuroconducción, y sale pues que tenía una neuropatía del peroneo común derecho. Entonces ahora era el problema, porque ya el esposo había informado y estaba haciéndole un juicio a los que habían intervenido en la operación. Y neurología dice, ya nosotros no tenemos nada que hacer porque el grado está bien, no hay sangrado, no hay nada, que el problema es neurológico. El neurólogo viene y dice, yo tampoco acá no tengo que hacer nada porque el nervio no funciona, porque no sé por qué no funciona. Y ha echado la culpa a la anestesia y un montón de cosas. Entonces, cuando uno se hace un peritaje, lo llaman a los médicos de la especialidad y se comienza a ver por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa? Entonces, los que de repente tienen conocimiento, los que han visto cómo se hace un legrado, entonces se le llamó a los médicos que habían intervenido en esa operación y se les dijo que cómo hacía el legrado. Entonces ellos hablaron y explicaron, pero que cuando uno está en provincia, no sé a quién le dije yo también he sido cirujano, y entonces cuando no hay personal para que la paciente no se mueva, se coge en las pierneras y se le pone una arena para que la paciente no se mueva, porque a veces solamente es celebrado con el interno y el anestesista, se pone una epidural y se hace todo. Entonces se pone un sujetador de vendas en las pierneras para poder hacer el grado. Entonces ahí hablaron, el médico dijo que efectivamente le pusieron eso porque no había personal. Entonces miren cómo ese fue el causal, que lo pusieron de repente muy comprensivo y después el doctor dijo de que la paciente se movía, parece que no tenía, y total es que duró mucho más tiempo de lo normal de un legrado. Y ese vendaje de compresivo a la altura de las pierneras le ocasionaron una lesión de un nervio. Entonces miren cómo pasan las cosas cuando usted hace ese peritaje. Uno comienza a averiguar, comienza a ver cómo ha sido el acto para poder hacer. Allá al final pues había que salvarle la vida a todos los médicos. Entonces, ¿quién salvó la vida? Fue la rehabilitación. El neurólogo dijo nada,
El neurocirujano dijo que acá no había que operar. El químico obstetra dijo que ya no había tampoco nada que operar, que todo estaba bien. Y entonces salía. Entonces le hicimos la terapia física con todo lo que se puede utilizar, la hidroterapia, la electroterapia, y recobramos la función de ese nervio y la paciente volvió a hacer su marcha como era normal. Entonces esa es una de las formas, uno de los casos que pasa, ¿no? A veces esas cosas que ocasionan esa compresión del nervio periférico. Existen las causas traumáticas. Bueno, pues mi usuario, causa traumática, un golpe, pues va el policía a hacer un desalojo y alguien le mete una piedra y no tiene capo y le cayó en la cara y él ocasiona una lesión, una neuropatía facial traumática. O de repente, pues, a veces el policía va y a veces está de civil y a veces lo asalta. Y los delincuentes, a veces cuando te asaltan, cuando te cogotean, como dice, te agarran del cuello, tienen en la mano una gilet. Y entonces te agarra y si tú te mueves, te hace un corte. Al policía le habían hecho un corte por acá, por debajo del pabellón auricular, y por ahí sale pues el nervio facial y le ocasiona una lesión del nervio facial, ¿no? Entonces, hay una serie de causas que pueden ocasionar cuando es de aspecto traumático, un artefacto explosivo, una bala, ¿no? Y también existen causas metabólicas y las causas de colapso. Las causas metabólicas, como les decía yo anteriormente, la medicina está cambiando. Y eso que está cambiando a veces no lo estamos observando. Y los que son médicos y los que vienen por ser médicos también vienen a veces con esos conocimientos que ya no los cambian. Y si no los cambian van a tener problemas. A ver. Se presenta una serie de neuropatías y polineuropatías que realmente a veces ya no está como nos han enseñado. A nosotros nos enseñaron que aquel paciente que tenía las 3P, ¿cuáles eran las 3P? Entonces, panadería. Entonces los pacientes que no tienen mucha hambre, pacientes que comen mucho, toman mucha agua, orinan mucho, ¿no? Entonces, eso siempre nos han enseñado cuando estábamos en clínica. Y entonces, diabético, ¿no? Pero hoy en día ya el paciente no es así. Hoy en día el paciente se presenta porque de repente el paciente viene y te dice, doctor, vengo porque se me adormece la pierna, me da calambre, no, en la noche sudo mucho, ¿no? O de repente el paciente viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo, ¿cómo se llama? Un problema en el pene. ¿Sí? ¿Qué cosa tiene en el pene? No, doctor, ¿sabe qué? Se me irrita, se me pone así, y yo me echaba una cremita que era Notil, y eso me hacía bien, pero ya no hay Notil. Y entonces ahora ya no puedo. Allá. Entonces, cuando usted le manda para hacer el examen de electrofisiología nerviosa, usted encuentra una polineuropatía. Entonces tú le preguntas al paciente, eso de la 3P, no, yo normal, doctor, nada, yo no orino mucho, no como mucho. Bien, entonces, tiroides, no, doctor, no normal. Ya, entonces como hacemos, ahora ya nos vendieron otra palabrita, y ustedes tienen que utilizarla, que se llama investigación, ¿qué? Entonces existen dos tipos de investigaciones, la investigación formativa y la investigación investigativa. La investigación formativa es la que ustedes hacen, la que ustedes deben hacer, que cuando tienen un paciente y que el paciente no le hacen el diagnóstico, que antiguamente se llamaba junta médica, una junta de médica, ¿no? Ahora es clínico. Entonces tú comienzas a investigar. Oiga, no es diabético, no es nada, pero tú quieres investigar con ese paciente, te ha salido en el electro que tiene una polineuropatía. Y el paciente dice que no, señor, hágase usted ese examen. Entonces usted le manda un examen de glucosa, ¿no? Y además le hace una hemoglobina glicosilada. Se trata también de que el paciente tenga el resultado, viene a tu persona y dice, hemoglobina 350, hemoglobina glicosilada 18. Oiga, ¿qué diagnóstico? Diabético, dice la doctora. Entonces el paciente es diabético. ¿Y las 3P? Ya no existen, ya no están. Entonces quiere decir que se están presentando las enfermedades
enfermedades, así como está cambiando la microbiología, una serie de los virus, de las bacterias están mutando, las enfermedades también están alterando, ya no tienen la presentación de antes. Entonces, usted tiene que tener cuidado con esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué la descubrimos? Porque usted hace el examen. Yo le hago el examen de fisiología nerviosa y encuentro eso al paciente. A veces el paciente dice no, nada de eso. Entonces, se le toma el examen y dice está normal. Oiga señor, ¿qué edad tiene? 60 años. ¿Y cuándo ha ido usted ¿cómo se llama? Al urólogo? Entonces tú como médico tienes que saber la frecuencia de los cánceres que se presentan en nuestro país, ¿no? Porque Estados Unidos es otra cosa, nosotros entonces cáncer de próstata. El peruano por idiosincrasia tiene miedo de ir al urólogo, ¿no? Porque le mira la mano al paciente, al urólogo, no, dice no. Hace 2 años los dos. Ya señor. A ver, va a ir usted, entonces le manda, como le gusta que le saquen sangre, eso sí, le dé o no, entonces te agarre y viene pues un PSA, y el PSA tiene pues 150. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Ah? ¿Sí? Nada. Tampoco. ¿Qué? Entonces, por favor, máximo puede ser hasta 5. Entonces, eso está elevado. Eso ya te da un indicio que ese paciente en su sangre tiene circulando, ¿no? Un oxígeno moral de la próstata. Entonces usted, como dice investigación formativa, usted lo manda porque usted tira orden. Hágale una ecografía total. Y viene ahí el informe y dice presencia de próstata, ¿no? Crecimiento tanto, bilobulada, deformación pétrea, de tanto por tanto. Entonces, ya te está diciendo que está frecuencia aumentada. Si está aumentada la próstata, después de explicación uno le metes el dedo, y manda, señor, vaya al urólogo. Va al urólogo y el urólogo se va a sentir un poco más preocupante. Porque dice, ¿qué tiene que comprar? Lo manda ya con ecografía, con examen de sangre. Lo único que le quiere es meter el dedo y de repente hacer una biopsia. Y a la biopsia sale pues que dice que es canceroso, para próstata y todo. Entonces, como tú hiciste ese informe. Por eso les digo, los pacientes que tienen una polineuropatía hay que descartar varias cosas, dentro de ellas las neoplasias, en hombres y mujeres, porque así se está presentando ahora. ¿Bien? Entonces no se preocupen a veces de mucho estudiar eso, por saberlo de repente, pero va cambiando, la medicina está cambiando. Las enfermedades del colágeno pues también igual, ¿no? Va cambiando. La polimiositis a veces se presenta como una mononeuritis, una polineuritis, una polineuropatía. Entonces, la artritis reumatoidea, ¿no? Se puede presentar. Y bueno, acá hay un estudioso que se llama De Coló, ese es un estudioso. Siempre les digo a los residentes y a los alumnos que siempre estudien las frecuencias, las enfermedades más frecuentes, aprendan las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, pues sería un crimen que no sepa tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis. Hay personas que vienen de otros países a nuestro país a estudiar la tuberculosis. ¿Ah? Entonces, pero sin embargo estás aprendiendo pues enfermedades de la montaña rocosa y no sé qué otras cosas, cuando no sabes de la tuberculosis. Entonces es importante aprender esas cosas. Y se debe aprender las cosas más frecuentes, lo que más vas a encontrar, y lo más difícil, lo que no es tan frecuente, pues tú lo estudias, pero no debes fallar. Entonces, este señor de Colón hizo un estudio ¿no? relacionado entre la lesión de los nervios periféricos y las fracturas epifisiales o diafisiales. Entonces, el Señor decía, y eso ustedes lo van a tener, por eso apréndenselo bien, ¿no? Cuando tú vas a tener, de repente, estás ahí como interno de guardia, te llega uno con short y así con la mano acá. ¿Qué pasó? No, estaba jugando pelota y me empujó y me caí, me fracturé la clavícula.
Y entonces si usted le toma una placa y ve los tejidos trabajando, pues clínicamente impotencia funcional, gran dolor, severa deformación. Entonces, usted dice, fractura de clavícula, de Colón decía que hay que descartar una lesión del plexo braquial. ¿De acuerdo? Así facilito, cuadrillero. ¿Por qué? Porque el traumatólogo esas cosas no las sabe. Agarra y dice, ya, fractura no hay para operar. Solamente va a estar así su vitamina 8, ¿no? Su golpeado se le va a poner, después de 4, 6, 8 semanas se lo saca y el paciente se va. Ya, sí, ya se puede ir. Ya le sacan el yeso, doctor, pero me duele toda la noche con la fractura, y se le sigue dando su pastilla. De tal manera que el paciente se come toda la pirámide del dolor y no le calma. Y el dolor tiene una característica. Ese dolor es apellido. Entonces ese dolor ya se transformó en ¿qué dolor? ¿Ah? Fuerte, pues. ¿Cómo dices? Neuropático, pues. ¿Ve? La doctora ha estudiado. Entonces el dolor neuropático es preferencialmente nocturno y no calma con nada. Entonces el dolor neuropático, ¿y ese de qué lo tuvo? De la fractura. Sino que como estaba ahí, el traumatólogo le daba, pero ustedes no, pues para eso están estudiando. Y eso te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? Entonces de Colón también dice que cuando el paciente tiene, a veces se sale el hombro, tiene una luxación del hombro, o a veces el paciente tiene una fractura, ¿no? Subcapital, ojo, subcapital. A veces dice, ¿qué es subcapital, doctor? Le dicen el examen, ¿qué es subcapital? Y no sabe. Debajo de la cabeza, pues. Debajo de la cabeza del fémur, donde está el cuello, ahí se lesiona. Cuando existe eso, se dice que el paciente es probable que hay que descartar una neuropatía del nervio axilar. ¿No? Pero el doctor le pone el examen axilar y dice, ese nervio no nos ha enseñado. Ah, pero si te digo circunflejo, ese sí, ¿no? Entonces, por favor, tienen que cambiar la que sigue. Bueno, cuando hay una fractura de la diáfisis del húmero, ahí sí no hay problema, porque todos sabemos por anatomía que ahí sí, ¿no? Rodea la parte de la diáfisis y eso es el nervio radial. Entonces, el nervio radial se lesiona por eso. Y cuando hay una lesión, pregunta de examen, cuando hay una lesión supracondilia del húmero, a veces le pongo tercio inferior del húmero y ya se desconcentra. Eso no ha dicho el doctor. Ah, por si acaso, la mayoría de las preguntas que yo tomo en el examen es de lo que yo hago y un poco de lo que está escrito. Entonces, decimos que hay una lesión del nervio mediano cuando es la fractura del tercio inferior o la fractura, como se llama, supracondilia. Y cuando hay fracturas en el codo, luxación del codo, el nervio cubital. Y cuando existe, pues, a nivel de la luxación de la muñeca y la luxación o la fractura, esa fractura de Cole que le llaman, a veces hay que descartar. No quiere decir que todas las fracturas de Cole, pues, te va a dar lesión del nervio mediano. Pero a veces los pacientes que se caen y dicen, doctor, me sigue doliendo, tras que se lo han dejado deformado el alineamiento, ¿no? Le duele al paciente. Y piensan que no es por la deformación, no, mentira. Lo que pasa es que se ha afectado el nervio mediano cuando ha sido, pues, esa fractura de coles. Y la luxación de la cadera con o sin fractura cortiloidea no es lesión del nervio principal del ciático, sino del nervio peroneo común o ciático, poplito externo, como ustedes le llaman. Pero váyanse despejando esa terminología, si no van a tener problemas. La que sigue. Bien, cuando existe una lesión completa o incompleta de un nervio, existen estos tres procesos de una manera secuencial. Existe un proceso de degeneración, regeneración y recuperación de un nervio periférico. ¿Ven? El proceso de degeneración comprende dos aspectos importantes. Hay uno que es en el músculo y uno que es en el nervio. En el nervio se va perdiendo la mielina, se va perdiendo en forma de núcleo de gotita de grasa, ¿no? En la mielina. Y el otro es en el músculo, que es donde se va perdiendo las fibras musculares, sobre todo las fibras gruesas, se va perdiendo. Y eso te va ocasionando con el tiempo la hipotrofia muscular, y ese tejido muscular es reemplazado por el tejido fibroso. Y eso puede durarte, pues, hasta un plazo de 2 años. Entonces esos dos procesos existen
cuando existe una lesión parcial o completa de un nervio periférico. Después de ese proceso viene lo que es el proceso de regeneración. El proceso de regeneración significa que es, una vez que se produce la lesión, de la parte proximal hasta la distal, por los tubos endoneurales de los nervios periféricos, va creciendo ese nervio periférico, poco a poco va creciendo, por poquito va creciendo, va pasando semanas, meses, ¿no? Va creciendo, hasta que encuentra la parte distal, donde está esta parte que se llama la placa terminal, ¿no? Encontró la placa terminal, pero la placa terminal solamente obedece a lo que es a la célula original. ¿Me explico? A veces, cuando un paciente tiene una lesión de estos nervios periféricos, los neurocirujanos te ofrecen y te dicen, hay que hacer una neurografía. Te sacan de acá del nervio sural y te hacen el empalme término terminal hasta que se una el nervio que ha sido lesionado. Sí, eso es correcto, esa es la operación que hace. Pero ¿qué pasa? Que el software, eso que se llama la placa terminal, solo obedece a la célula original y la que estás poniendo no es original. Por lo tanto, no se acciona y no hay la función. Por eso es que las operaciones de los nervios periféricos hasta la actualidad, máximo algo que te pueden dar 10 a 15% de funcionalidad. Y si para que un miembro sea funcional debe pasar más del 50%, no es funcional. Así que cuando te asalten, ¿no? Y te dicen, pues, a ver, ¿qué cosa quiere que te corte? La vena, la arteria, el músculo, todo el nervio. Todo tiene reparaciones. La vena, la arteria, pero el nervio no. Así que hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Porque el día que haya ese software que reemplace esa placa terminal que obedece a la célula original, pues segurísimo que todos los que tienen lesión ya no la van a tener. Definitivamente. La que sigue. El proceso de recuperación es en la velocidad desde que la parte proximal hasta la distal se va regenerando y va creciendo por el tubo endoneural. Normalmente hay autores que dicen que es 1, otros dicen que es 2 milímetros por día, ¿no? Acá lo estamos poniendo término medio, 1.5 milímetros por día en lo que se recupera el medio periférico. Bien, acá hay un cuadro donde dice cuadro clínico. Acá no les vamos a enseñar en este curso de rehabilitación, pues, los medios periféricos, ¿no? Cuál es su recorrido, cuáles son sus relaciones. No. Eso ya ustedes lo hicieron. Acá lo que nosotros queremos hacer es recordar es que la lesión de un medio periférico tiene alteraciones motoras, alteraciones sensitivas y alteraciones sensoriales. ¿De acuerdo? Cuando con algunos he hecho práctica, les he preguntado cuál es la función principal de un medio periférico y a veces no han sabido responder. ¿Y por qué? Porque hablamos de la propriocepción. Entonces la propriocepción pues interviene mucho la conducción del impulso nervioso y intervienen los nervios periféricos, principalmente los nervios sensitivos sensoriales. Entonces acá, en la parte motora, significa que cuando hay una lesión de un nervio periférico es una lesión de neurona motora inferior. Por lo tanto, esa lesión ocasiona un problema motor. Significa que disminuye o se ausenta la contracción muscular. Y si eso sucede, hay una contracción disminuida. Significa que va a haber una hiporreflexia o una arreflexia, ¿no? Entonces el músculo que corresponde a ese nervio que ha sido afectado, cada vez se va disminuyendo más su volumen, ¿no? Y ese volumen que ya no hay contracción y hay de por medio articulaciones, se van afectando porque no va a haber movimiento. Y por lo tanto voy a tener una articulación que está rígida, puede llegar a la anquilosis, los fibras musculares se van degenerando, se van poniendo tejidos fibrosos, por lo tanto va a ocasionarme adherencia, fibrosis, y eso en el disco gris de la amplitud articular va a tener bastante afectación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando existe una lesión de un nervio periférico.
La que sigue. Y la parte sensitiva, acá hay que tener cuidado porque se afecta y por lo tanto vamos a encontrar, le preguntamos al paciente si tiene pues la sensibilidad, ¿no? Si están aumentados los impulsos sensoriales sensitivos, hablamos ya de si está disminuida, no siento nada, doctora, hipoestesia, hiperestesia, disestesia, ¿no? Hablamos anestesia, no siente nada, doctor. Y entonces si no siente nada, pues si tú de repente pues te pones a fumar un cigarrillo y tienes una lesión, sencilla, revienta el dedo y no sientes nada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en la parte sensitiva, sobre todo en la parte sensorial, lo que es la parte proprioceptiva, la parte cutánea, porque te dan este tipo de problemas. Porque si no sientes, el paciente se puede quemar, no solamente fumar un cigarrillo, puede entrar a la nevera y también se quema con frío. El gran problema es que los pacientes que se queman y no tienen la sensibilidad adecuada son bastante difíciles de poder recuperar, porque te van a hacer una úlcera y no es como un paciente normal que se hace una herida y pues se regenera rápidamente. Acá no, acá va a demorar o más bien se va a ampliar y a la final le va a quedar en que el paciente que hace una plastía, el cirujano plástico es el que tiene que intervenir, porque no reacciona la parte, ¿cómo se llama?, de la piel adecuadamente cuando se ocurren estos tipos de lesiones. La que sigue. La parte anatómica, pues vemos que cuando existe una lesión siempre lo hacemos simétrico, lo comparamos y vamos a ver que fuera de lo que vemos ya la parte motora, en relación va a haber una disminución de la masa muscular, vamos a ver nosotros que la piel está fina, lustrosa, después se vuelve escamosa, algunos pacientes, ¿cómo se llama?, pierden las uñas se quiebran, se van perdiendo, ¿no? Entonces hay inclusive hasta alteraciones de la sudoración. Eso lo podemos observar cuando hacemos el examen simétricamente comparando con el paciente, ¿no? Los cambios periféricos que pueden haber. La que sigue. Bien, miren el año. ¿Cuántos años han pasado? 1975. ¿Cuántos años? Fácil. No había 45. Entonces, desde ese año hasta la actualidad, solo en el año 2001 nació otra clasificación. Pero seguimos utilizando eso. ¿Será porque nadie de los estudiosos se dedican a esto? Entonces esta clasificación de Sedón la seguimos utilizando hasta la actualidad. A pesar de eso ha salido otra en el año 2001. Eso ya se pasó en España, pero Sedón utiliza esto para ver el pronóstico de estos tipos de lesiones, donde dice el paciente, ¿se queda así? ¿Se recupera solo? ¿O tengo que operarlo? Y si lo opero, ¿solamente lo limpio? ¿O es que de repente tengo que hacer alguna intervención propia del nervio? ¿O hay que hacer una intervención definitiva? Porque lo que tenemos que entender es que tenemos que ver funcionalidad, ¿no? Se trata de hacer algún procedimiento que sea funcional. Entonces, ellos, este estudioso que hizo esta clasificación, que fue Sedón, ellos sacan tres cosas. Y por eso es que hasta ahora ustedes cuando cogen un informe electrofisiológico, lo que es electromiografía y neuroconducción, dice, actualmente el estudio de electrofisiología nerviosa ha mostrado signo compatible con neuropatía facial derecha con características de neuropraxia. Ahí está pues. Entonces eso tú le tienes que explicar al paciente. Neuropraxia quiere decir que se va a recuperar totalmente y no va a quedar nada de secuela. Y cuando dice axonomesis, quiere decir que se va a recuperar un poco, pero algo de secuela te va a quedar. Y cuando dice neuromesis no se va a recuperar nada, o muy poquito. ¿Bien? Esa es una arma que ustedes tienen que saber para poderle explicar al paciente. Cuando el paciente llega que tiene una parálisis facial o cualquier otro tipo de patología. Bien, la que sigue. Entonces, ¿qué significa el neuropraxia? Hay tres aspectos que tienen en consideración. Uno, lo que es la integridad anatómica del nervio. Dos, lo que es la degeneración waleriana, quiere decir la aguilina. Y tres, que es el andamiaje del tejido conectivo. ¿Qué es eso? Cuando empezamos la clase dijimos
que los pasillos nerviosos están envueltos por tejido conectivo. Ese es el andamiaje. ¿De acuerdo? O sea, fibra con fibra y hay un tejido, el tejido conectivo para formar el nervio periférico. Entonces, ¿qué significa neuropraxia? Solamente es el bloqueo temporal de la conducción nerviosa. ¿Qué cosa quiere decir? Que no existe alteración de la anatomía del nervio, no existe degeneración waleriana, y la característica es que cuando es neuropraxia se recupera rápidamente y completamente. Por eso decimos que su cara vuelve a ser como antes. Y cuando existe axonomesis, ¿qué cosa quiere decir? Que acá solamente respeta el andamiaje del tejido conectivo. Acá está afectado la anatomía del nervio, está afectada lo que es la degeneración waleriana, y la característica es que la recuperación es lenta, pero siempre incompleta. ¿De acuerdo? Siempre es incompleta. En la axonomesis puede haber recuperación rápida, pero incompleta. Puede haber recuperación lenta, pero siempre incompleta. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, la neuromexis, la que sigue, acá están afectadas las tres funciones: la anatomía del nervio, la degeneración waleriana y el andamiaje. La ausencia es pobre, la recuperación o no se recupera nada. Existe la otra clasificación que se dio en el año 2001 de España, pero es en base a esta. Porque ellos decían y le hacían la pregunta a la corriente de Sedón, y le decían: ¿y si yo me siento con la pierna entrecruzada y después de hora y media me levanto y camino y la pierna se me está adormeciendo? Ah, claro que por ahí las mujeres, ¿no? Siempre los prejuicios dicen: si se te adormece la pierna, seguro que alguien está embarazado. Siempre dicen, ¿no? Pero no, lo que pasa es que estás alterando la circulación y entonces está adormecida y después pasa, lo mueve, hace, y después ya de 10, 15 minutos vuelve nuevamente. ¿Qué? Ahí no estoy alterando la función. Sí, claro que sí, ¿no? Pero eso no es neuropraxia. Entonces ellos dicen que cuando se altera esa conducción del impulso nervioso, que es menos de 2 horas, se llama bloqueo fisiológico. Entonces ellos lo clasifican: bloqueo fisiológico 1, 2, después dice neuropraxia 1 y 2, después dice axonomesis 1 y 2. Cuando digo 1 y 2 significa primer grado y segundo grado, y neuromexis igual primer y segundo grado. ¿Bien? Entonces no se olviden pues que existe la otra clasificación, y lo más importante es el bloqueo fisiológico cuando tú recuperas. Si no, échate así en la almohada, ahí mirado tu televisión y después se te va a adormecer el dedo. Uy, se me ha adormecido, sigue moviendo y después lo recupera. Eso se llama un bloqueo fisiológico del nervio. Eso no es clasificación de C2, esa es una clasificación española. Bien, el cuadro clínico es lo más importante para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico de la lesión de un nervio periférico. Bueno, pues ya si tienes una lesión del nervio facial, ya es fácil. Pareciera, ¿no? Pero a veces el paciente, el médico tiene problemas, porque entonces viene la parálisis facial y dice: oiga, pero el de la frente está bien, ¿ah? Ah, entonces no es periférico, pues es central. Y ya no es periférico. Entonces tienes que saber si la parálisis facial es central o periférica. ¿De acuerdo? O a veces, como ese médico que se equivoca y dice: parálisis facial bilateral. Oiga, eso no existe. Es como dice, a veces manda y dice: lumbociatalgia bilateral. Eso es mentira, eso no existe. Entonces, estúdialo bien al paciente. Cuando tú estás en emergencia, el paciente llega así, toda una cara inexpresiva, y dice: no puede hablar, no puede comer. Camínale la mano y vas a ver que está un poquito disminuida la fuerza. Se trata de enseñar para ello. Pero la modalidad de Miller-Fisher. Pero no le pongan pues parálisis facial bilateral. Eso es mentira. No existe. ¿De acuerdo? Entonces debemos nosotros saber
bien diferenciar. Hay antecedentes, pues si te cayó un piedrón acá, pues facial, pues, ¿ya? O de repente tú agarras y encuentras al paciente y se ha caído la mano, lesión de radial. Y entonces, si no puedo caminar con talones, entonces peroneo común o ciático propicio externo. Si no puedo caminar con las puntillas, entonces, mediano dice el doctor. Ciático propicio externo, y acá trazado. Estamos diciendo tibial posterior. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo saber, ya desde ahí, mirando nomás con eso lo tienes que tener tú ahí, para cuando vayas al examen. Por eso decimos la postura de la mano, la postura del pie, y la asociación de tendones. ¿Qué significa van? ¿Ve? Vamos al cine. Entonces van significa vena, arteria, nervio, ¿no? Entonces, cuando te dice pues que si la arteria axilar se ha afectado, entonces es probable que el nervio axilar esté afectado. Axilar, se comienza a arrancar la cabeza. ¿Sí, con qué, doctor? Ya, ese sí lo conozco, el otro no me lo han presentado. Ya, entonces no se olviden que para la ayuda diagnóstica es el estudio de electrofisiología nerviosa. Ustedes lo han aprendido mal, es un horror. Cuando vayan algún día a otro país y me digan, así hacemos electrofisiología nerviosa. Si tú quieres, dices electromiografía y neuroconducción. En una palabra, la electromiografía es un examen con aguja y la neuroconducción es un examen con un estimulador eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces son cosas diferentes, los dos se complementan, eso lo debemos hacer. Hoy día lo vamos a hacer con los alumnos que tenemos práctica. Y luego debemos tener nosotros bastante cuidado de determinar la capacidad funcional cuando tengo un medio periférico. ¿De acuerdo? Tengo que determinar la capacidad funcional. A ver, si yo tengo lesión del nervio radial, está así la muñeca. Oiga, pero este señor es diestro. Tiene más discapacidad y esto me pasa en la parte izquierda. ¿De acuerdo? Porque si él es diestro, imagínense con esta, ¿cómo será para escribir? ¿Cómo será para comer? ¿No? Entonces, esto. Pero yo quiero que sea funcional, porque él es diestro. Ya, entonces, ¿sabe qué? Acá ya no se puede hacer nada, porque no hemos hecho el examen y ha salido que tiene una neuropenia. Si lo operamos, va a ser igual. Si quieren lo operamos, pero va a pasar igualito, 12-13%. Entonces, ¿qué le hacemos? Una operación definitiva. Le hacemos una artrodesis de la muñeca. Ya no va a estar así, sino va a estar así, para toda su vida. Pero así es más funcional que así. Entonces se hace transposiciones de tendones, se hace artrodesis para poder mejorar la capacidad funcional. No existe ningún examen auxiliar. Por eso aquí, en la China, en la Cochinchina, en Arabia, en Irán, donde quieran ustedes, porque a veces, la vez pasada me dijo un alumno de otra universidad, por ejemplo, me dijo, doctor, pero si yo me voy a otro país y de repente ahí, igualito le dije, no existe ningún examen que pueda valorar la función principal de un nervio periférico. ¿La función principal de un nervio periférico cuál es? Movimiento, ¿no? ¿Cuál es la función principal? ¿Ah? No lo ha dicho, doctor. A ver, la doctora sí sabe. ¿Cuál es? Nada, hemos dicho, porque es la conducción del impulso nervioso. Entonces, el único examen que puede valorar la función principal de un nervio periférico es el estudio de electrofisiología nerviosa, lo que es la electromiografía, la gamografía, la radiografía, la tomografía, la resonancia, la gamografía, ninguno que valora la función principal de un nervio periférico. ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo es el tratamiento? Claro, después que ya pasó toda la debacle, que estuvo accidentado, la vena, la arteria, el hueso, ya todo, ya. Doctor, pues no se mueve, vaya a rehabilitación. Ahí está el problema. Entonces, el médico de tratamiento de rehabilitación no lo hace solo. Es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, como quieras. Hay principios terapéuticos que tenemos que tener en consideración los médicos de rehabilitación. Principalmente tenemos que esto, si hemos hablado de la circulación,
Si la circulación se afectó y eso me ocasionó la lesión, tengo que mejorar la circulación. Debo mantener la circulación, debo mejorar la circulación. Pero como no hay movimiento, porque hay hipotrofia de los músculos, hay tal cosa, entonces debo accionar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque si no hay músculo, entonces los músculos son que se contraen, se relajan para que retornen todos los sistemas venosos y arteriales. Y entonces hay que evitar o hay que reducir el edema. Hay que mantener los rangos articulares. Ah, claro, si yo tengo mis dedos así porque tengo una fractura y no lo muevo, entonces así se van a quedar. Empieza con una rigidez articular y termina con un anquílosis. A la final se recuperó el nervio, pero ya el problema ahora es articular. Debemos hacer la amplitud de todas las articulaciones. Hay que evitar y corregir las deformaciones. Sí, pues, si yo veo que el paciente, mi pie está caído, ¿no? Está en plantiflexión, le tengo que colocar una zapatilla o un tope ahí, o una férula que le llaman OTP para que esté en 90 grados y no esté así. Hasta que se recupere el nervio, y todos los días hay que hacer el ejercicio de recurrir de las articulaciones. Hay que mantener y aumentar la fuerza muscular de los músculos que están internos, que no corresponden a ese nervio que está lesionado. Y los agentes físicos que utilizamos, indiscutiblemente, es importante la hidroterapia, es importante la electroterapia. Si quieres salvar un nervio, tiene que haber electroterapia. Es igualito, ¿no? Si yo estoy, ¿cómo se llama?, en shock trauma y no hay desfibrilador, entonces, escucha, no puedo salvar a un ser humano de repente. Entonces acá también, si existe un centro de rehabilitación y no tiene electroterapia, no puede salvar un nervio. Entonces es importante, podemos darle hidroterapia, mejoramos la circulación. Mete la mano y ahí es un masaje con agua, mejora la circulación, mejora el movimiento, la articulación. Pueden tener ultrasonido, US es ultrasonido, para mejorar, para romper la fibrosis, las adherencias que se han producido. Los rayos infrarrojos a veces los podemos utilizar. Jamás HP, compresas calientes, hot pack, no podemos utilizar porque ya hemos dicho que está alterada la sensibilidad, puede ocasionar una ampolla. El rayo infrarrojo, ojo, el rayo infrarrojo es un calor superficial. Tú lo pones y en el aire se pierde una serie de temperaturas. El rayo infrarrojo es un calor por conversión y es un calor superficial. Cuando ustedes han hecho sus agentes físicos, a ustedes se les han enseñado. Hay agentes físicos que son superficiales y profundos. Los agentes físicos superficiales llegan hasta la membrana que cubre el músculo. ¿Cómo se llama? La fascia muscular. Y el calor profundo llega hasta la médula ósea, ahí donde se produce la multiplicación celular. Por eso es que está prohibido en los pacientes que tienen cáncer, porque multiplicamos las células buenas y las células malas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. El calor del rayo infrarrojo, pero está considerado dentro del rubro que se llama, dice, calor por conversión. Calor por conversión, ultrasonido, magneto, láser, pero son profundos. El único que es superficial es el rayo infrarrojo. Entonces siempre, por favor, tengan cuidado cuando vean esas cosas. Bien, ejercicios activos, pasivos, asistidos, masajes para mejorar la circulación, terapia ocupacional, que es el que confecciona las férulas estáticas, dinámicas, cabestríos, la que sigue. El tratamiento quirúrgico que hablamos anteriormente, si yo quiero mejorar la funcionalidad, las artrodesis, mejoramos a veces la transposición de tendones. Si la función principal de hacer la oposición está lesionado, este nervio mediano, no puedo hacer la oposición, no puedo agarrar, oiga, pues yo le hago, si quiere, del dedo medio del tendón y se lo voy a hacer la transposición al primer dedo. ¿Para qué? Para hacer la oposición. Voy a ganar funcionalidad. Para eso se hacen estos tipos de operaciones, tratamientos quirúrgicos. A veces se hacen operaciones de exploración, ¿no? Porque a veces ha ocurrido un traumatismo, se produce una hemorragia y la hemorragia está comprimiendo el desfiladero del nervio y hacen la exéresis de esa hemorragia, liberan el nervio y después se hace la transmisión adecuada.
cuando se hace en un tiempo dentro de los límites permisibles. No pues le vas a hacer una exploración cuando ya pasaron pues 6 meses, 8 meses, y el nervio se murió ya, ¿no? Entonces se hacen esas cosas. Y el pronóstico depende de varios factores. Mejor pronóstico cuando es más joven que cuando es de edad. El pronóstico es mejor dependiendo de la etiología. Por decirles, ¿no? Un ejemplo, tiene mejor pronóstico un cuchillo, un verduguillo, que de repente una bala, porque ingresa mucho más cuerpo que te ocasiona mucho más infecciones. El tipo de nervio, mejor si el nervio es solamente motor, pero el nervio que son mixtos, el pronóstico no es muy bueno. El nivel de lesión, contra más sean proximales, mejor pronóstico que cuando son más distales. Y el retraso entre la lesión y la reparación, el tiempo también es importante. En nuestro país no existe lo que existe en otros países. En otros países sí existen equipos que están esperando solamente para salvar los nervios. Acá no lo hay. Acá te lo operan después de mucho tiempo, cuando ya el paciente se ha perdido el nervio, ¿no? Pero ese tiempo es importante, debemos saber. Acá no hay. Y eso lo hace el neurocirujano. Acá inclusive hay hospitales que no hay neurocirujano. Van en la madrugada con un tequeado y le tocan la puerta y le dicen: no hay neurocirujano. No hay neurocirujano. Esa es otra de las especialidades. El que se quiere animar la puede hacer. En provincias, peor todavía. Por eso es que les dije anteriormente que la neurocirugía era una especialidad que son muy pocas y se ha abierto y que tú puedes trabajar en los hospitales, ¿no? Porque la ley te prohíbe que tú no puedes trabajar en el hospital de policía que es del Estado y irte a prohibir a trabajar porque también es del Estado. Pero de acuerdo a esa ley sí puedes, porque esas especialidades no las hay. ¿De acuerdo? Se puede trabajar. Pero otras especialidades no. Bien, entonces la que sigue. Bien, entonces saquen su hojita, pongan su número de grupo, por favor, de práctica. Entonces, pregunta listada, pregunta desarrollada. No se olviden de